Nuestra siguiente invitada se encuentra ya en nuestro espacio físico de entrevistas, en la cabina principal de entrevistas y la cabina principal de diálogo. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida a la responsable de la Agencia Metropolitana de Control. Ella es Lira Villalba, supervisora de esta entidad. La hemos convocado para que nos explique un poquito o nos dé detalles muy puntuales y muy específicos del programa de trabajo comunitario que desarrolla la AMC en la capital de la República bajo directrices y lineamientos del alcalde de la ciudad. ¿Cuáles fueron estos, estimada Lira? Bienvenida. Bueno, primero, muy buenos días a todos los quiteños y quiteñas que nos escuchan a través de Radio Municipal. Gracias por la invitación, un saludo a ustedes, gracias por compartir este espacio con la Agencia Metropolitana de Control para poder transmitir nuestras ideas. Como todos tienen conocimiento, bajo las directrices, como bien usted ha señalado, del señor alcalde Pavel Muñoz, la Agencia Metropolitana de Control ejerce sus competencias establecidas en el Código Municipal, entre esas principalmente el tema del control del espacio público y en general todos los procesos administrativos sancionadores que permiten el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Hay diferentes infracciones administrativas que están establecidas en ese código municipal que precisamente tienen sanciones determinadas, sanciones económicas que en algunos de los casos son convalidadas con la posibilidad de ejercer trabajo comunitario. Dependiendo de la infracción, las infracciones en la mayoría tienen una equivalencia de $10 de lo que sería una multa normal, es decir, por ejemplo, en el caso de infracciones en el Metro de Quito, donde las infracciones graves son de un salario básico unificado, $460, estaríamos hablando de 46 horas de trabajo comunitario. Pero hay infracciones también que tienen una determinación específica y diferenciada de horas de trabajo comunitario. Hay varias infracciones que lo permiten, no todas las infracciones permiten una convalidación con trabajo comunitario y eso es importante puntualizar. Entre ellas, las que permiten, por ejemplo, son las de comercio autónomo. No tener el permiso de comercio autónomo está, en este caso, sancionado con el 50% de una remuneración básica unificada y se puede convalidar con trabajo comunitario. De la misma manera, pues el mal uso del espacio público, las infracciones en materia de maltrato animal, que también pueden ser convalidadas con trabajo comunitario, el tema del Metro de Quito, y otras infracciones que también pueden ser efectivamente convalidadas, como por ejemplo libar en el espacio público. Entonces hay una gama de posibilidades en cuanto a las infracciones para acogerse a esta posibilidad, efectivamente, si vale la redundancia, que lo que permite es a aquellos que no pueden pagar su multa, que puedan efectivamente acogerse a este proceso de trabajo comunitario y con ello contribuir de manera directa a el mejoramiento de la ciudad, porque esas son las actividades que cumplen en trabajo comunitario en sí mismo. El Código Municipal entonces facilita vuestra tarea y no es un documento, no es norma jurídica punitiva, sino por el contrario, que busca una reivindicación y reintegración social de la persona. Efectivamente, el trabajo comunitario cumple con ese objetivo. Nosotros hemos dado en esta administración con el alcalde Pavel Muñoz mucho énfasis a aquello, porque no es el interés de la municipalidad que se llenen las arcas municipales de multas. Efectivamente, lo que nos interesa es corregir las conductas y convivir en una ciudad más ordenada, más cumplidora de la norma, sin duda alguna. Y en ese sentido, lo que hemos hecho preciso es estimular aquello. Esto no pasaba antes y esto es importante resaltar. Antes del trabajo comunitario se le tomaba como una opción, digamos, bastante limitada. Ahora se le ha potenciado de tal manera que solamente en el primer cuatrimestre del 2024 la agencia intervino 58 puntos de la ciudad. Esto a través de este programa, que es una iniciativa con 157 ciudadanos infractores que participan de forma activa. Un total solo hasta ahora en lo que llevamos del año de 1.592 horas devengadas. Y en esto yo sí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces cuando cuestionan el trabajo de control de la agencia metropolitana nos dicen, pero la gente que ejerce comercio autónomo no tiene posibilidad de recuperar sus productos, por ejemplo, dice, porque tienen que pagar una multa
que cuesta más que los productos que van a retirar, y hay que desmitificar esto porque pueden acogerse efectivamente al trabajo comunitario y retirar sus productos a la vez en el momento que deseen, porque no hay una confiscación, sino es efectivamente una retención, es decir, se devuelve aquello en el momento que el procedimiento estima conveniente y cuando el administrado se acoge precisamente a este tipo de acciones. Lira, en este sentido, mencionaba que es prioridad para la municipalidad en este caso que se realice el trabajo comunitario, más no que se pague la infracción. Esto para corregir conductas. ¿Cómo ingresa una persona al trabajo comunitario y cómo sale? Bueno, es en sí mismo una posibilidad y es el pago de una multa, pero es un pago que no es monetario. Con trabajo. Es efectivamente un recurso municipal y por eso lo estamos tomando con la delicadeza del caso, para poderlo invertir adecuadamente, no llevarle al trabajo comunitario a hacer cualquier actividad, sino algo que en verdad beneficie a la ciudad, que sea cuantificable, que sea medible. En ese sentido, lo que le puedo decir es que en el proceso en sí mismo, los ciudadanos se acogen de qué manera. Usted me preguntaba aquello. En el momento en que se emite la resolución, se les faculta o se les pide a los ciudadanos de que escojan esta posibilidad. Ellos lo escogen, se determina aquello y se acogen al trabajo comunitario y hay un responsable de aquello en la agencia, se estiman las agendas, no es que la gente cumple con todas las horas en una semana, se les ubica inclusive en los tiempos, hay estudiantes, por ejemplo, porque la mayoría de los infractores que libadores. Se acogen al trabajo comunitario, vale decir, son libadores del espacio público, entonces ellos, escogen esta posibilidad, asumen la responsabilidad y asisten a la programación que la Agencia Metropolitana de Control realiza. Normalmente desde los días miércoles hacemos trabajo comunitario, miércoles, jueves, viernes y sábado, muchas veces domingo también. Hemos participado en mingas, en recuperación de parques, hemos recuperado bulevares, por ejemplo en la Simón Bolívar, también los miradores, hemos hecho algunas recuperaciones, limpieza de quebradas, también estamos trabajando en lo que tiene que ver a la Escuela Metro de Quito, y hay una serie de actividades que en realidad nos provocan sano orgullo, digo, como agencia, porque le hemos dado la importancia que se merece a eso y estamos viendo resultados de que no solamente logramos recuperar lo que la sanción establece, sino también logramos recuperar la conciencia de los ciudadanos y recuperar la ciudad con su contribución y su trabajo decidido. Lira, ¿qué pasa si es que quien se acoge al trabajo comunitario no se presenta? Si no se presenta, obviamente no se computan las horas, se les pueden reprogramar, sin duda, pero si no cumplen en sí mismo la sanción establecida, se tiene que cobrar obviamente la multa, ¿no? Esa es la condicionante, pero hemos avanzado bastante bien, más vale el cumplimiento de este compromiso ha sido efectivo, la gente responde muy bien, lo hace de manera comprometida, como le digo, ha sido una satisfacción ver cómo lo hacen con toda la voluntad, con toda la energía, tanto comerciantes autónomos que también no han cumplido con sus permisos o han hecho mal uso de sus permisos, lo hacen con mucha dedicación. Se puede mirar un ejercicio además de unidad entre los diferentes participantes, se juntan, hacen equipo y hacen ese equipo para la recuperación de la ciudad, y eso es una experiencia bastante linda y que por supuesto merece ser replicada en grandes dimensiones. ¿Qué pasa si reinciden? ¿También pueden volverse a acoger? Sí, no hay ninguna limitación en ese sentido, pero claro, la reincidencia establece el doble de la multa, entonces sería el doble del trabajo comunitario. ¿Pero hay casos de reincidencia? No hemos tenido registrados en relación al tema de trabajo comunitario un reincidente. Todavía no tenemos datos al respecto. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de este trabajo comunitario y al final hay propósito de enmienda? Por supuesto, ¿cómo se verifica? Tenemos un responsable que acompaña a los trabajadores comunitarios, es decir, no se van solos, van con un líder de grupo que valora todas las actividades que hacen, que dirige las actividades que hacen. Ellos son dotados de todos los materiales necesarios. Por ejemplo, si lo que van a hacer es la pintura de un parque, que es responsabilidad del EMOB, la EMOB nos facilita los materiales y ellos pintan los parques, efectivamente traen ya los diseños, cómo tienen que hacer y ellos ponen la mano de obra
obra en sí mismo. Si es un tema de quebradas, la Secretaría de Ambiente nos ayuda con los materiales de igual manera, saquillos, etcétera, aun cuando algunas herramientas ellos también las traen y ellos ponen la mano de obra. Pero las tareas están establecidas, son controladas, son supervisadas, son registradas por la Agencia Metropolitana de Control y después pasa un informe de ejecución para poder librar de la responsabilidad a los infractores del momento en que se cumple ya con la agenda prevista. ¿La AMC tiene o aplica una confiscación? Si nos dice sí, ¿cuándo? Y una retención, ¿cuándo? ¿En qué circunstancias? Porque vale que la ciudadanía tenga claro en qué momento se confisca y en qué momento, en cambio, se retiene. Bueno, lo que tiene que ver a las medidas cautelares, nosotros en materia de comercio autónomo, por ejemplo, solo tenemos la posibilidad de retención. Pero existen algunas cuestiones, como por ejemplo cuando existe mobiliario abandonado, mercadería abandonada. Un antiguo sacerdote advierte, no estudies inglés hasta que hayas... De igual manera, hasta cuando se presente algún dueño a reclamar, efectivamente. No tenemos posibilidad confiscatoria. Lo que sí tenemos la posibilidad es de hacer destrucción de aquello que perjudica la salud pública, por ejemplo, cuando tiene que ver con licor, por decirles algo. Adulterado. Si nosotros encontramos el licor en los libadores, normalmente, que este es un caso muy recurrente, en el espacio público nosotros retiramos y hacemos el desecho inmediatamente, pero también hay procedimientos donde se les convoca para que puedan observar cómo se hace el procedimiento de destrucción, cómo se ha hecho con materiales peligrosos para la salud, dañinos, como por ejemplo el material piroplástico que se lo retuvo en lo que tiene que ver a las festividades de diciembre. Entonces esto no se puede devolver, ¿no? Porque primero no tienen una justificación de origen y luego constituyen un riesgo para la salud pública, un riesgo para la seguridad ciudadana, y esos son los enfoques que se tiene para el no retorno, si se quiere, de los productos. Cuando son perjudiciales para la salud, el Código Municipal nos faculta la destrucción de los mismos. Hacemos seguimiento y transmitimos las sesiones de Consejo Metropolitano y hemos podido observar y sentir que el alcalde quiteño Pavel Muñoz está preocupado por el número de integrantes que tiene la Agencia Metropolitana de Control para cumplir un sinfín de actividades. Y lo propio ha señalado la concejal Estefanía Grunauer, que fue parte de la AMC. ¿Qué se viene haciendo por, primero, a lo mejor especificar más las funciones que la AMC tiene y segundo, por dotarle a la AMC de más personal? Porque hay reclamos del vecino, de la vecina, que el parque, que el espacio público, que el gusanito, etcétera. Bueno, yo no quiero pasar a otro tema sin colocar algo que me parece fundamental, y es decirle a la ciudadanía que le hemos dado tanta importancia al trabajo comunitario, que llevamos 2.556 horas de lo que tiene que ver con libadores, 916 de ellas son de fauna urbana, 1.400 por uso de mascarillas. Esto es devengando las infracciones que se dieron también en la época de pandemia. Mal uso de espacio público 223 horas, porte de armas 45, arbolado 20 horas, y en sí mismo lo que es importante destacar es que en la anterior administración, por ejemplo, de enero a mayo, habían una actividad de lo que tiene que ver con el trabajo comunitario de apenas 24 actividades. De junio a diciembre del 2023, que empieza esta administración, cumplimos con 70 actividades. Duplicamos en sí mismo lo que tiene que ver con los participantes también, porque pasamos de 85 a 155, y esto lo que hay que destacar es que hay un 191% de actividades, de incremento de actividades que se desarrollan en trabajo comunitario, y pues también un incremento de 82% de ciudadanos que se acogen a esta posibilidad. Un total de 94 actividades hechas en el 2023 frente a 240 infractores que han participado en esto. En lo que llevamos del 2024, 58 puntos intervenidos, 157 ciudadanos infractores participando y 1.592 horas de trabajo comunitario reflejadas en el mejoramiento de parques, en el mejoramiento de espacios, retiro de publicidad y otras actividades que se han ido
también cumpliendo en la Agencia Metropolitana de Control. Pero ahora sí, respondiendo a su pregunta, que me parece que es muy importante, la agencia tiene muchísimas responsabilidades. El Código Municipal le ha agregado tantas responsabilidades y el personal siempre va a ser insuficiente para la cantidad de actividades de control que se tiene, y mucho más en el espacio público. Recordemos que la Agencia Metropolitana de Control tiene a su cargo lo que es inspección, instrucción, resolución y ejecución, es decir, llevar todo el proceso administrativo sancionador. Pero en el lado de inspección, que es quien están directamente en calle controlando el tema de espacio público, tenemos apenas 60 funcionarios, de ellos descontando quienes se dedican a actividades administrativas por monitoreo de cámaras y demás, que es un número bastante limitado para lo que tiene la ciudad. Por eso, ¿qué soluciones hemos dado? Primero, suscribimos un convenio con el Cuerpo de Agentes, esto en noviembre del año pasado, que nos permite conjugar todas las acciones que ellos hacen frente a las nuestras. Ustedes saben que la policía metropolitana, más bien los agentes metropolitanos, no pueden, digamos, emitir infracciones hacia los ciudadanos. Entonces, determinamos una posibilidad de que puedan girar actas de advertencia y conectarse con el proceso administrativo sancionador, y nos ha ido bastante mejor. Sin embargo, el personal es insuficiente para poder cumplir con todas las tareas de control, al menos del espacio público. ¿Qué es lo que se piensa a futuro? No solamente, aun cuando en esta administración se ha permitido el incremento de alrededor de 15 personas para el trabajo de control de espacio público, mire que los 60 son con aquellos 15 sumados. Pero antes teníamos todavía una circunstancia mucho más crítica en relación al personal. Sin embargo, intentamos hacer la coordinación interinstitucional suficiente para suplir aquello. Realizamos un taller de trabajo con administraciones zonales en favor de la economía popular y solidaria. Conquista no se detiene. Este viernes 19 de abril brindamos soporte técnico a emprendedores de la ciudad para culminar sus procesos de postulación en el Fondo de Capital Semilla Fonquito 2024. De la ciudad, y en eso se están pensando en algunas soluciones que no podría adelantarlas aún porque están siendo estudiadas. Mira, y en este sentido, el trabajo de la agencia, al ser de control, es complejo al momento en el que lo recibe la ciudadanía. ¿Qué hace la agencia para lidiar de alguna forma o poder llegar y romper esta resistencia que existe por parte de los comerciantes, de la ciudadanía en general? Bueno, lo primero, decir que la tarea de control es muchas veces demandada, pero a todos les gusta que, digamos, disponernos control o pedirnos control, pero cuando se les hace control también la reacción no es la misma con la gente. Entonces, en principio, nuestra intención como administración no es perseguir a los ciudadanos. Creo que mientras más compromiso hay de la ciudadanía, menos control se necesita. No es más ordenada la ciudad que más se controla, sino efectivamente la que más compromiso y conciencia tiene de sus ciudadanos. Y en ese sentido, lo importante es educarnos, lo importante es ejercer un cuidado y autocuidado también de la ciudad y de nuestra participación en la convivencia con los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que hace la Agencia Metropolitana con todas las dificultades que tiene? Hacemos, como le decía hace un momento, advertencias. La política de prevención ha sido característica de esta administración. Vamos hacia los sectores donde existe, por ejemplo, comercio autónomo irregular y dejamos no una, 2 actas de advertencia. Hemos hecho un ejercicio de entrega de actas inclusive con una lógica de semaforización. Entregamos un acta amarilla para advertir en primera instancia que se está incumpliendo la normativa y que se busque opciones, además de activar esas opciones de parte de las entidades correspondientes al comercio y a la organización y la integración económica también de las personas. Luego, al persistir la inconducta, dejamos un acta de advertencia de color naranja, que es prácticamente el aviso de que si no se corrige la conducta, una vez notificado aquello, se puede proceder tanto con la entrega del acta de inicio del proceso administrativo sancionador, cuanto de la retención como medida cautelar de los productos. Entonces, este es un ejemplo de lo que hacemos para evitar también el impacto y no es nuestra intención, como le decía, la administración municipal del alcalde Pavel Muñoz no tiene la intención
intención de impedir las actividades económicas, sino de que la gente se regularice, que lo haga de manera ordenada en los espacios adecuados. Y por ejemplo, en el tema del UAES también, en el control del UAES hemos hecho un ejercicio de advertencia en las LUAES de categoría 1 especialmente, que son las que no requieren condiciones de, digamos, más complejas por el tema de seguridad y otras cuestiones. Hemos hecho advertencias también, pero no podemos, por ejemplo, permitir que funcione una gasolinera sin permisos, porque esto implica permiso de bomberos, permiso de uso del suelo, etcétera. Tenemos algunos ejemplos en ese sentido donde no podemos advertir, tenemos que actuar de manera directa e inmediata para evitar cualquier tipo de riesgos. Recordemos casos, por ejemplo, como el de la Factory en su momento, donde la municipalidad tuvo que asumir responsabilidades cuantiosas que hasta ahora nos encontramos inclusive pagando indemnizaciones por no realizar efectivamente ese tipo de acciones. Entonces nosotros somos muy prolijos en aquello, estamos distribuidos con zonas, hacemos toda la socialización que se puede, nos reunimos con los barrios, integramos a la comunidad para que la comunidad también sea parte del proceso de control, porque lo que nos interesa es generar conciencia y luego pues tenemos que cumplir nuestro trabajo y siempre pedimos que la ciudadanía colabore no solamente con la opinión y la conducta, sino también con el respaldo ciudadano a las tareas de control que se requieren. Lira, en este escenario, ¿los funcionarios han estado en riesgo alguna vez su integridad en el trabajo que desarrollan? No una vez, varias veces. Han sido lesionados, inclusive nuestro personal, ustedes saben, en la Agencia Metropolitana de Control son civiles. No son gente que tiene, digamos, una preparación táctica para poder reaccionar con el tema de violencia. Sin embargo, han recibido a uno de nuestros inspectores, le fisuraron el brazo a pedradas en la Carolina, a otro le rompieron la cabeza en un control que se hacía con libadores. Se enfrentan permanentemente a la reacción violenta de la gente, especialmente con libadores, con comerciantes autónomos también que reaccionan de una manera agresiva con el personal cuando se ejerce control, pero son riesgos que finalmente se tienen que asumir para recuperar el control. No estamos justificando aquello, sin embargo creemos que no podemos parar por esa circunstancia, porque Quito merece tener un espacio ordenado, una convivencia organizada. Somos la capital del Ecuador, somos de las ciudades más importantes del mundo, patrimonio cultural, además de la humanidad. Nuestro centro histórico tiene una trascendencia especial, así que nuestras labores de control tienen que seguir y hacerse pues de la mejor manera. Estimada Lira, nos volvemos creíbles si hablamos de las necesidades comunitarias y eficientes si las solucionamos. Se me vienen a la mente los nombres, por ejemplo, de María Elena Zambrano, que nos llamó el día de ayer una vez más y por segunda vez, de Francisco, un oyente. ¿Qué nos decían ellos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer la municipalidad a través de la Agencia Metropolitana de Control frente al excremento de mascotas en los parques? Con los propios tenedores de mascotas, a los animales de compañía sin bozal y sin el collarín o el collar. También nos decían depósito de aceite quemado y lubricantes en contenedores. Esto está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Aquitus y Epiclachima. Ayer nos llamaron. Mala disposición de los residuos sólidos fuera de los contenedores y a veces en una que otra liga barrial al interior, libadores con trago. Sí, es una recurrente. Lamentablemente las canchas de uso deportivo, hablemos desde el final, son recurrentes en el consumo de bebidas alcohólicas. Hemos clausurado muchas de ellas en días anteriores, inclusive. Justo esta semana recibí el reporte. Esta semana clausuramos 2 canchas deportivas que se encontraban libando prácticamente dentro, que son privadas en sí mismo, que no tienen autorización para ese tipo de actividades. Y otras que inclusive son públicas, ¿no? Son públicas y que se han generado estos espacios donde ya, pues, por supuesto, los niños, los jóvenes no tienen la seguridad de poder asistir. Sobre los temas, todos tienen posibilidad de intervención.
Solamente necesitamos el apoyo ciudadano para que nos envíen la información necesaria y podamos nosotros intervenir. Es para nosotros indispensable que nos proporcionen la dirección o la ubicación, ahora que tenemos la posibilidad tecnológica de hacer aquello, nos envíen la ubicación y nosotros podemos responder inmediatamente con nuestras patrullas que están activas en todo el territorio. ¿Cómo podemos conectar con la Agencia Metropolitana de Control? Lo podemos hacer a través de las redes sociales, pero podemos también hacerlo a través del ECU 911. Nosotros tenemos ahí los despachadores de nuestras patrullas gestionando toda la posibilidad de intervención en todas las áreas de infracción, no solamente en las que me han mencionado del tema de mascotas, del asunto de las canchas, sino también en temas de construcción, en temas de publicidad exterior, todo lo que constituye pues infracciones a las ordenanzas puede ser atendido a través de una llamada en el ECU 911 donde nos proporcionen toda la información y nosotros podemos atender de manera inmediata. Otros canales son también las denuncias por el sitio web desde la Agencia Metropolitana de Control y por supuesto medios como este donde pues nosotros podemos estar atentos a todas las necesidades para poderlas trasladar a la gestión de manera inmediata. Así que me comprometo más vale a llevarme toda esta información que usted pues amablemente me está proporcionando para poder gestionar de manera inmediata y le ofrezco darle la respuesta para que usted pueda informarles también a los ciudadanos y ciudadanas. Los ciudadanos y ciudadanos quiteños y no quiteños que vivimos en la carita de Dios, cuando no demostramos amor a la ciudad, tenemos diferentes mecanismos de resarcir el daño que a veces infringimos a este territorio que con cariño nos acoge. Y ese camino o esa herramienta es el trabajo comunitario. Hay que insistir en eso para que a la municipalidad, como bien dice el alcalde, no se le vea como una entidad punitiva, sino como una entidad que comprende y exige con respeto y firmeza que se la respete a la ciudad. Efectivamente, creo que hay que recuperar el sentido de autoridad de la ciudad, es importantísimo, pero más allá de hacerlo con un procesos firmes en términos de sanción, hay que hacerlos con compromisos firmes de sus ciudadanos, de respetar, amar y siempre demostrar ese amor con la ciudad en todo lo que hacemos. Cada uno es responsable de la realidad que vive, pues efectivamente la ciudad. Por un lado, las entidades que tenemos las actividades de control como asignación de funciones, pero por otro lado, los ciudadanos que son quienes todos los días nos debemos convertir o somos quienes debemos convertirnos todos los días en los guardianes y en los garantistas de que esta ciudad se maneje en las mejores condiciones. Supervisora de la AMC, Lira Villalba, muchas gracias. Mil gracias a ustedes, un abrazo a todos y aprovecho también para enviarle un abrazo especial a los compañeros de la AMT que el día de hoy están conmemorando también su aniversario institucional. Nos han puesto a todos de gala para poder hoy acompañar a los eventos de conmemoración de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Les envío un fuerte abrazo a los compañeros de la agencia con quienes permanentemente coordinamos también las tareas de control en la ciudad, así que me abrazo a su representante Washington Martínez y a todos los agentes de tránsito de la ciudad de Quito. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Lira Villalba, supervisora metropolitana de control, quien nos ha entregado al finalizar un dato que no lo teníamos en el radar. Lo mandamos también un fuerte abrazo a quienes integran la AMT. Vamos a una pequeña pausa.